El viento gélido del Mar del Norte soplaba con una violencia inusitada contra los ventanales de la sala de simulación cuántica. Pero dentro del edificio, el silencio era absoluto, roto únicamente por el zumbido constante de los procesadores de última generación. En el centro de la habitación, una proyección holográfica de luz azulada flotaba sobre un pedestal de grafito, mostrando la estructura esquelética de un coloso de acero que había permanecido en el olvido durante más de 80 años. Se trataba del navío de transporte conocido como el Gigante de Plata, un buque de pasajeros y carga que desapareció en el invierno de 1944, sin dejar más rastro que un par de botes salvavidas vacíos y una mancha de aceite en la superficie del océano. Durante décadas, la causa aceptada por los historiadores y la Marina Nacional fue una colisión accidental con un iceberg errante, agravada por las pésimas condiciones de visibilidad de aquella noche de diciembre. Sin embargo, el equipo de investigación, liderado por el doctor Julián Varga, se disponía a demostrar que la tecnología moderna tenía la capacidad de desenterrar una verdad mucho más oscura y perturbadora de lo que nadie se atrevía a imaginar. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Julián dio la orden de iniciar la reconstrucción neuronal de los datos recuperados del lecho marino. El equipo había utilizado drones de profundidad, equipados con escáneres de tomografía acústica, para mapear cada centímetro cuadrado del pecio, que descansaba a 3.000 metros de profundidad. Pero la verdadera innovación residía en el software de inteligencia artificial, diseñado para analizar las deformaciones del metal a nivel molecular. La máquina no solo veía el barco hundido, era capaz de revertir el tiempo, calculando las fuerzas de impacto, las trayectorias de los fluidos y la integridad estructural en cada milisegundo de la catástrofe. A medida que los algoritmos se procesaban la información, la imagen holográfica empezó a cobrar vida. El Gigante de Plata apareció de nuevo íntegro, surcando unas aguas digitales que imitaban con precisión matemática la densidad y la temperatura de aquella fatídica noche. El reloj virtual marcaba las 22 horas con 30 minutos. En la simulación, el barco avanzaba a una velocidad de 18 nudos. Según el informe oficial, redactado tras la guerra, fue en ese preciso instante cuando el vigía detectó una masa de hielo por la amura de estribor. Pero los sensores de la reconstrucción moderna empezaron a detectar anomalías que el ojo humano de 1944 nunca pudo ver. El agua alrededor del casco no se comportaba de manera natural. En lugar de fluir de forma laminar, presentaba turbulencias magnéticas que sugerían la presencia de una fuente de energía masiva bajo la quilla. Julián observó cómo los niveles de radiación electromagnética en la simulación se disparaban hasta alcanzar cifras imposibles para la tecnología de la época. No había rastro de ningún iceberg en los radares virtuales de largo alcance. De repente, la imagen mostró el impacto. Pero no hubo un choque seco contra el hielo. La sección media del buque se dobló hacia adentro como si una mano invisible de una fuerza gravitatoria incalculable estuviera estrujando el acero de alta resistencia. Los remaches saltaron con la violencia de proyectiles y las placas del casco se rasgaron siguiendo un patrón geométrico que desafiaba cualquier accidente fortuito. La tecnología moderna estaba revelando que el Gigante de Plata no chocó contra nada sólido. Fue víctima de una implosión selectiva, provocada por un campo de presión concentrada. Julián sintió un escalofrío al ver cómo el agua entraba en las salas de máquinas, pero no por una vía de agua convencional, sino a través de microperforaciones que parecían haber sido realizadas por un haz de energía térmica, de alta precisión. La reconstrucción avanzó hasta los últimos 5 minutos de la nave. Los gritos de la tripulación no se escuchaban, pero la simulación mostraba el caos en los pasillos mediante el análisis de los restos encontrados. Lo más extraño ocurrió a las 22 horas con 34 minutos. El buque entero, con sus 1.500 toneladas de peso, se detuvo en seco en medio del océano. La inercia debería haber lanzado a todo el mundo hacia adelante, pero los datos moleculares indicaban que la gravedad dentro del barco se había alterado, manteniendo a los pasajeros pegados a las paredes laterales. En ese momento, una esfera de luz negra apareció en el centro de la cubierta de primera clase. Julián ajustó el zoom de la proyección. La esfera no emitía luz, sino que la absorbía, creando un vacío visual que los procesadores luchaban por interpretar. A través del análisis de la dispersión de neutrones en los restos del mobiliario, la inteligencia artificial pudo reconstruir la silueta de lo que sucedió dentro de esa esfera. No era un fenómeno natural, ni un arma secreta de la Segunda Guerra Mundial. La simulación dibujó formas que no correspondían a la anatomía humana, entidades que se movían a través de la materia sólida, como si el acero fuera aire. El Gigante de Plata no se estaba hundiendo. Estaba siendo desmantelado a nivel atómico por algo que habitaba en las profundidades de la fosa abisal y que el terremoto submarino de aquella noche había liberado por error. La causa aceptada de la catástrofe naval, el iceberg, fue una mentira piadosa, inventada por los pocos supervivientes que perdieron la razón. O quizás una narrativa impuesta por el gobierno para evitar un pánico colectivo sobre los horrores que se esconden bajo el mar.
Los últimos 60 segundos del barco fueron una coreografía de destrucción controlada. La proa y la popa se separaron limpiamente, no por la presión del agua, sino por una incisión de plasma que dejó los bordes del metal fundidos y luego solidificados en cuestión de milisegundos. El buque desapareció de la superficie en menos de 30 segundos, succionado por un remolino magnético que no dejó rastro de burbujas de aire. Al finalizar la proyección, la sala quedó en una penumbra pesada. El Dr. Vargas sabía que estos datos cambiarían la historia oficial para siempre, pero también sabía que la publicación de estos hallazgos pondría en peligro a todo su equipo. La tecnología moderna había resuelto el misterio, pero al hacerlo, había abierto una puerta a una realidad que la humanidad no estaba preparada para afrontar. El informe final de la reconstrucción indicaba que la causa del hundimiento fue una intervención externa de origen desconocido, con capacidades de manipulación espacio-temporal. Donde los historiadores veían hielo y tragedia, la ciencia actual veía contacto y exterminio. Julián se acercó a la consola y guardó una copia de los datos en un dispositivo físico, borrando el rastro de la nube para evitar filtraciones. Mientras salía del edificio, miró hacia el océano que se extendía en la distancia. Ahora sabía que el Gigante de Plata no era el único barco que descansaba en el fondo, por razones que los libros de texto preferían ignorar. Cada naufragio inexplicable, cada desaparición en alta mar, podía ser el rastro de una presencia que nos observa desde abajo, esperando a que nuestra tecnología sea lo suficientemente avanzada como para entender que somos intrusos en un mundo que no nos pertenece. El misterio del Gigante de Plata quedó resuelto para los pocos que presenciaron la reconstrucción, pero la versión oficial del iceberg seguiría impresa en los manuales escolares por muchos años más. La verdad es a veces un peso demasiado grande para la estructura de la sociedad, y Julián comprendió que su papel no era solo descubrirla, sino custodiarla hasta que el mundo fuera capaz de mirar al abismo sin pestañear. La catástrofe naval ya no era un accidente del pasado, sino una advertencia para el futuro. El Mar del Norte seguía rugiendo fuera, guardando sus secretos bajo capas de hielo y olvido, mientras en una pequeña oficina, una luz azul seguía brillando, mostrando los últimos minutos de un barco que nunca debió haber sido encontrado. Dale like, suscríbete y comparte. A medida que pasaban las semanas tras el descubrimiento, el Dr. Varga empezó a notar que los sistemas de seguridad de su laboratorio estaban siendo vulnerados por ataques cibernéticos de origen desconocido. Los archivos que contenían la reconstrucción molecular del Gigante de Plata parecían atraer una atención indeseada de sectores que operaban en las sombras del Servicio de Inteligencia Naval. Julián recordó una conversación que tuvo con su abuelo, quien fue un mecánico en el puerto de salida del buque. El anciano solía decir que el acero del síntesis Gigante de Plata tenía un brillo extraño antes de zarpar, como si el metal supiera que su destino no era la otra orilla, sino el infinito. En aquel entonces, Julián pensó que eran desvaríos de la edad, pero ahora comprendía que el material del barco podría haber sido tratado con aleaciones experimentales que atrajeron la atención de la entidad del abismo. La investigación dio un giro aún más inquietante cuando el software de inteligencia artificial, en una ejecución autónoma durante la madrugada, empezó a generar predicciones sobre futuros incidentes navales basados en el patrón de energía detectado en 1944. La máquina señalaba un punto exacto en el Atlántico Sur, donde las fluctuaciones gravitatorias estaban alcanzando un nivel crítico. Julián se dio cuenta de que la tecnología moderna no solo estaba reconstruyendo el pasado, sino que estaba detectando un ciclo que se repetía cada 82 años. El Gigante de Plata fue el primero, pero no sería el último. La causa de la catástrofe cambió en los informes, pero la amenaza permanecía intacta, agazapada en las corrientes térmicas profundas, esperando a que un nuevo coloso de acero pasara por encima de su dominio. El historiador oficial de la Marina, un hombre de 70 años llamado Ernesto, visitó el laboratorio tras escuchar rumores sobre los hallazgos. Al ver las simulaciones de la esfera de luz negra, sus manos empezaron a temblar. Confesó a Julián que, en 1945, se recuperó una caja negra del Gigante de Plata, que contenía grabaciones magnéticas de sonidos que no eran humanos, pero que el mando militar ordenó destruir y sustituir por un trozo de hielo guardado en un congelador, como prueba del accidente. La mentira del iceberg no fue un error. Fue un protocolo de contención, diseñado por una generación que sabía que no podía ganar una guerra contra un enemigo, que podía doblar el espacio a su voluntad. Ernesto le pidió a Julián que destruyera la simulación, advirtiéndole que la verdad no liberaría a nadie, sino que nos convertiría a todos en presas conscientes. Julián, sin embargo, no podía dar marcha atrás. Su mente científica lo empujaba a compartir el conocimiento, creyendo que la preparación era nuestra única defensa. Decidió enviar una versión cifrada de la reconstrucción a 5 universidades internacionales, ocultando los datos dentro de un estudio geofísico aparentemente inofensivo sobre la salinidad del agua. Pero antes de pulsar la tecla de envío, la pantalla del holograma se encendió sola.
La esfera de luz negra de la simulación empezó a expandirse, saliendo de los límites del pedestal de grafito. El zumbido de los procesadores se transformó en el mismo lamento metálico que el gigante de plata emitió antes de morir. La inteligencia artificial dejó de responder, y en el monitor apareció una sola frase: «El observador ha sido observado». El doctor comprendió que la tecnología moderna no solo había reconstruido los últimos minutos de una catástrofe, sino que había activado una señal dormida durante 8 décadas. Mientras el laboratorio vibraba con la frecuencia del buque hundido, los ventanales estallaron y el aire se volvió denso. Julián se quedó frente al holograma, observando cómo la historia se repetía en el corazón de la ciudad. Al día siguiente, los periódicos anunciaron una explosión en el centro de investigación, sin supervivientes y con todos los datos perdidos en el incendio. El gigante de plata fue nuevamente visto como un barco que chocó contra un iceberg en 1944, pero en el fondo del océano, su estructura ya no estaba sola. Los drones que regresaron meses después no encontraron rastro del pecio. El lugar se había convertido en una fosa de arena lisa. El misterio del gigante de plata se volvió una historia prohibida en las academias de ingeniería. Se dice que, al analizar cualquier naufragio, siempre se hallará un pequeño punto de luz negra que no debería estar allí. Julián Vargas se convirtió en un hombre más en la lista de desaparecidos, pero su trabajo permanece en la memoria de los algoritmos, esperando el momento en que el abismo emergerá. La reconstrucción de los últimos minutos del buque fue un éxito técnico, pero un fracaso existencial para una humanidad que cree que el océano es solo agua. La verdad sobre la catástrofe quedó sumergida bajo el silencio. Ernesto, el historiador, murió poco después del incendio, llevándose el secreto a la tumba. En noches de tormenta, los marineros del Mar del Norte aseguran ver la silueta del gigante de plata navegando, no como un fantasma, sino como una proyección de luz que desaparece al intentar enfocarla con el radar. El tiempo, ese gran escultor de olvidos, terminó por borrar el nombre de Julián de las nóminas académicas, pero su hallazgo late en cada pulso de fibra óptica que recorre el lecho marino, uniéndolo en ese sentido que fuimos con lo que tememos ser cuando la marea suba por última vez y reclame lo que es suyo. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!